Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de capacitación y aprendizaje organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que a través de su Facebook Live y su página puede acercarse a ustedes para ofrecer contenido, experiencias de aprendizaje y de actualización profesional, como no. En esta oportunidad, quien los saluda es Jesús Alberto Paiva Samamé, soy facilitador de CAMEX Perú, con formación en pedagogía y gestión del talento humano. En esta mañana, el sábado 16 de enero, continuaremos con el desarrollo del curso dentro del rubro de la pedagogía, el campo de la educación, para continuar con el curso virtual denominado Estrategias y Recursos Didácticos de Motivación para Entornos Virtuales de Aprendizaje. Para todos aquellos que se van sumando a esta transmisión, aprovechemos para poder compartir este contenido, sobre todo a los que de alguna u otra forma están inmersos en este importante labor como es el tema de la educación. Si me estás escuchando y consideras que en esta mañana te vendría muy bien reforzar algunos de los tópicos, contenidos propios de la enseñanza, la pedagogía y la práctica docente, entonces puedes compartir este contenido. De igual manera, si se van sumando a esta transmisión, sería interesante, por ejemplo, que nos indicaran desde qué lugar del país nos están siguiendo, para conocer un poco y poder también contextualizar los ejemplos a la realidad geográfica, ya que muchas veces en el enfoque de formación por competencias es importante que los maestros consideremos, por ejemplo, el entorno o espacio donde se viene desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es un curso que inició el sábado anterior y continuará el día de hoy en 2 jornadas para abordar 2 temáticas puntuales y todavía nos quedan 2 sesiones más dentro del curso Estrategias y Recursos Didácticos de Motivación para Entornos Virtuales de Aprendizaje, curso que busca como logro de aprendizaje que ustedes, en su calidad de docentes, principalmente dirigido a ellos, a este público va el curso, puedan aplicar estrategias y recursos didácticos de motivación para gestionar este proceso dentro de la educación remota y también, como parte de esa educación remota, la virtualización del aprendizaje. Como les había comentado hace unos segundos, este módulo que ya empezó el sábado anterior, denominado Motivación y Aprendizaje, abordó 2 tópicos: bases teóricas de la motivación humana, así como motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si por alguna razón no pudiste conectarte a la transmisión en vivo, pues déjame decirte que CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, tiene almacenados este contenido en su fanpage y por ello puedes consultar cuando consideres conveniente. Para esta sesión del sábado 16 de enero tenemos 2 sesiones también. Por un lado, la número 3, donde abordaremos el tópico de neuroeducación y motivación. De igual forma, pero ya a partir de las 11 de la mañana, empezaremos a trabajar y desarrollar el módulo número 2, titulado Motivación en Entornos Virtuales de Aprendizaje, o también conocida por las iniciales EVA. Este segundo módulo se encuentra organizado también con 3 sesiones. Por ejemplo, estrategias y recursos de motivación para el inicio de una sesión de aprendizaje, considerando el criterio de los momentos didácticos en los que se organiza justamente y planifica una sesión de aprendizaje. Para la próxima semana nos quedan todavía 2 temáticas adicionales. Me refiero a estrategias y recursos de motivación para el desarrollo de una sesión de aprendizaje, así como estrategias y recursos de motivación para el cierre de una sesión de aprendizaje.
Como puedes darte cuenta, la propuesta a nivel del temario dentro de este curso es bastante interesante y estoy seguro que sumará en tu proceso de actualización y formación continua, principalmente dirigida a educadores de nuestro país y todos aquellos que gracias a través de la tecnología y la virtualización se conectan desde cualquiera de las 25 regiones de nuestro país e inclusive seguramente del extranjero. Para esta sesión nos vamos a enfocar en neuroeducación y motivación. Con mucho gusto podré atender las consultas, dudas, comentarios o quizás algunas experiencias que ustedes en su desempeño docente hayan podido vivir, por ejemplo, en el cierre del año, hasta el cierre del año escolar 2020. Estas consultas serán atendidas casi ya al cierre de esta sesión. Con total confianza, espero sus comentarios. De igual forma, exhortarlos una vez más a compartir justamente esta transmisión para sus colegas y todos aquellos interesados en seguir aprendiendo en el terreno de la educación. Porque, como dijo el psicólogo estadounidense John Cotton Dana, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Y ya que hablamos de neuroeducación y motivación, que es el tópico que abordaremos en esta sesión, quiero indicarles que el logro de aprendizaje de la misma es: el participante analiza la influencia de la neuroeducación en la motivación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la competencia profesional del educador. ¿Creen ustedes que existirá algún vínculo entre la neuroeducación y la motivación? ¿Por qué en los últimos años o décadas la influencia de las neurociencias ha generado un interés por parte del colectivo docente y de la escuela? ¿Qué aportes, qué estrategias nos pueden estar sugiriendo esta importante disciplina cuyo desarrollo se ha venido creciendo en los últimos años? Quiero comentarles que es importante, primero, poner las bases para poder atender las dos palabras claves que nos va a acompañar durante esta sesión. Me refiero, por un lado, a neuroeducación y por otro lado, a motivación. Entonces, comencemos. ¿Qué entendemos por neuroeducación? ¿Qué entendemos por neuroeducación? Comencemos. ¿Qué entendemos por neuroeducación? Principalmente por neuroeducación entendemos aquella disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense, hasta antes de la llegada y el desarrollo de disciplinas contemporáneas como las neurociencias, aunque claro, los estudios e investigaciones de esta importante disciplina ya tienen como origen aproximadamente en la década de los 80. Sin embargo, en el terreno de la educación, su impacto ha cobrado mayor fuerza en las últimas décadas, al punto que en muchos programas de formación de posgrado y estudios complementarios se vienen ofreciendo maestrías, segunda especialidad, diplomados y cursos de especialización vinculados a la neuroeducación. Todo ello porque justamente la educación la podemos entender y estudiar desde diversas disciplinas del saber humano. En tal sentido, esta disciplina se preocupa específicamente
de estudiar cómo funciona nuestro cerebro. Y realmente esto resulta bastante interesante, porque si nosotros, como educadores que gestionamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente estamos observando al coprotagonista de este proceso, me refiero al discente, al estudiante, sino que también debemos tener muy claro cómo es que funciona el cerebro. En definitiva, como educadores, debemos conocer las diversas teorías que ayudan a entender y a enriquecer nuestra práctica docente. Ya, listo, gracias. Había tenido una dificultad con el micrófono. Gracias. Quería indicarles entonces que algunos datos relacionados con el tema de la neurociencia y de su vínculo con la motivación. Por ejemplo, el cerebro humano, para ingresar a este impresionante mundo de la neurociencia y la neuroeducación en especial, supone un 2% del peso del cuerpo, solo un 2% en masa. Pero el nivel de consumo de energía de la que podemos nosotros utilizar para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana representa el 20%. Por ende, podríamos inferir que gran parte de esa energía tiene que ver con el desarrollo de los procesos cognitivos que a diario debemos utilizar, no solo dentro de la experiencia de aprendizaje, en el caso nuestro de enseñanza, sino en nuestra cotidianidad. Como segundo dato, para seguir comprendiendo este interesante órgano vital del ser humano, es que se calcula, según estudios realizados por los neurocientíficos, que un ser humano en promedio llega a tener 100.000 millones de neuronas. Si bien este dato resulta impresionante, lo más importante es saber que las neuronas constantemente están realizando sinapsis,
nos referimos a aquella actividad en la que una neurona se conecta con otra como resultado del aprendizaje de acuerdo a un entorno determinado. De tal manera que cuando uno, como persona, por ejemplo, está realizando algún trabajo, alguna actividad en la que se involucra la capacidad mental, sin duda allí se están generando sinapsis. Esto es un dato no menor, porque la educación, en definitiva, propone al estudiante un conjunto de prácticas de aprendizaje mediadas por el facilitador, que es el docente. De ello resulta que debemos preocuparnos por gestionar el proceso a partir de la didáctica, asociándola a la neurociencia y revisando la bibliografía. Resulta que también se están empezando a desarrollar importantes aportes de lo que ahora se denomina la neurodidáctica. También es importante señalar que dentro de este órgano vital del ser humano, en su interior se van generando unas sustancias químicas internas que son las responsables de los procesos mentales, que determinan, por ejemplo, el grado de atención de los individuos. Y debemos recordar que la atención es un proceso cognitivo básico, que es clave y medular para gestionar de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos estamos refiriendo, estimados colegas, docentes que nos acompañan en esta sesión, a los famosos neurotransmisores. Es decir, estos van a aparecer y los hay de tipo, digamos, positivo o no tan positivo, pero eso va a depender de la experiencia a la que expongamos a nuestro cerebro, y en este caso pensemos en nuestros estudiantes. ¿Y cuáles serán estos neurotransmisores? Quienes, por ejemplo, intervienen de forma directa en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Empecemos, por ejemplo, por la dopamina. ¿Sabían ustedes que el neurotransmisor dopamina cumple la función de aumentar la atención, proceso cognitivo básico, la memoria, otro proceso cognitivo básico, y creación de nuevas conexiones entre neuronas? Entonces, si este es el aporte que nos da la neurociencia en materia de educación, podríamos entonces preguntarnos nuestra labor como mediador de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿a través de qué estrategias yo podría contribuir a la segregación e incremento de la dopamina? Si es tan importante la atención, si es tan importante trabajar con la memoria, yo creo que quienes estamos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje con relativa ya experiencia, nos damos cuenta que esto resulta fundamental. Más aún, en un escenario de aprendizaje remoto, a distancia, y que en algunos casos, como en esta ocasión, es virtual, porque, por ejemplo, el programa y la plataforma educativa gestionada por el Ministerio de Educación, Aprendo en Casa, es multiplataforma, en el sentido que puede adoptar diversos canales para gestionar la educación pública básicamente en nuestro país. Me refiero a la televisión, a la radio y a las plataformas web. Incluso se están trabajando, creo, en algunos aplicativos. Creo que toda esta experiencia que se ha recogido del 2020 debería servir para que desde el Ministerio se puedan, por ejemplo, considerar las buenas prácticas docentes alrededor de nuestras escuelas en el Perú y puedan sumar para mejorar la oferta de la educación pública en nuestro país, incluida evidentemente la privada. Otro neurotransmisor que puede ser relevante dentro para asegurar de alguna forma el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje gira en torno a la serotonina. Esta serotonina
Coloquialmente también se le ha denominado la llamada hormona de la felicidad, que dentro del terreno de la enseñanza y del aprendizaje es un acelerador natural del aprendizaje. Si esto es cierto de acuerdo a los aportes que nos da la neurociencia, entonces aquí otra vez cabe preguntarnos los docentes, ¿cómo podemos gestionar? ¿Qué estrategias deberíamos utilizar para poder ayudar a liberar mayor o segregar mayor cantidad de serotonina, que es la hormona de la felicidad, o la dopamina, por ejemplo? Otro de los neurotransmisores que también forman parte de esta experiencia de aprendizaje se denomina acetilcolina. Yo sé que quizás los nombres puedan resultar para algunos de pronto un poco extraños hasta de pronunciarlos, pero en nuestro cerebro también se liberan y se segregan este tipo de sustancias químicas. A diferencia de la dopamina y la serotonina, por ejemplo, la acetilcolina permite la capacidad de aprendizaje del ser humano mediante la percepción. La percepción, junto con la atención y la memoria, ustedes, docentes, colegas, saben muy bien que son los procesos cognitivos básicos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo no va a ser entonces importante recoger estos aportes que nos da la neurociencia en el terreno de la educación, los neurotransmisores? Yo creo que este debería ser uno de los tópicos o temáticas de formación en los programas de capacitación y actualización docente que deberían recibir nuestros digamos, el magisterio. Y estoy seguro que en algunas unidades de gestión educativa local, con mucha proactividad, o algunas direcciones regionales de educación, en convenio con algunas instituciones, vienen canalizando esta propuesta para poder actualizar y mejorar el desempeño permanente de los docentes en el país. ¿Cómo no conocer cómo funciona el cerebro si acaso nosotros en nuestro día a día constantemente debemos gestionar, por ejemplo, este importante proceso de enseñanza-aprendizaje? Son algunos datos. Obviamente existen innumerables y es cuestión también de sumergirse en el mundo de la lectura, de la investigación. Esta línea de la neurociencia, por un lado, y de la neuroeducación, como influencia en el terreno de la pedagogía, ha despertado también el interés de investigadores que vienen dándonos aportes importantes en materia educativa. También queremos, o en esta parte, me gustaría recoger las palabras pronunciadas por uno de los más reconocidos especialistas en el campo de la neurociencia. Me refiero al doctor Francisco Mora. Él es español, se ha especializado en la Universidad de Oxford y actualmente ejerce la docencia universitaria como catedrático de fisiología en la reconocida Universidad Española Complutense de Madrid. En algunas entrevistas, así como en sus propias investigaciones y libros publicados, el doctor Mora señala, y esto creo que es, no digo que no sea incuestionable, pero debe merecer la atención de todos. Dice, Mora afirma que sin emoción no hay aprendizaje. En este momento, bien valdría la pena, por ejemplo, recordar viajar en el túnel del tiempo para sumergirnos en nuestras primeras experiencias de aprendizaje, el proceso de lectoescritura. En otras palabras, ¿cómo aprendemos a leer y escribir? Seguramente tú que me estás escuchando, colega docente o futuro docente, porque quizás también este video está siendo observado por estudiantes de la carrera de pedagogía. ¿Cómo aprendió a leer y escribir? Quizás haga suya aquella frase de "a cocachos aprendí mi labor de colegial" en el colegio fiscal del barrio donde nací.
¿realmente su experiencia de formación de la lectoescritura fue la más acertada? Hoy que ya tiene formación en el terreno de la pedagogía, ¿consideras que hay cosas que quizás debieron hacerse de otra manera? ¿Hasta qué punto la emoción logra conectar y ayudarnos a trabajar el aprendizaje? Esta información añade también lo siguiente: según los expertos, emoción y aprendizaje es un binomio indisoluble. De hecho, agrega el doctor Mora, las nuevas corrientes pedagógicas, por ejemplo, el conexionismo, o las teorías ligadas a los modelos de aprendizaje modernos, con el uso de las nuevas metodologías, por ejemplo, la clase invertida o Flipped Classroom o la gamificación. Las nuevas corrientes pedagógicas ponen el énfasis en incorporar una asignatura de educación emocional en las escuelas españolas. ¿Qué opinión te merece, colega, esta idea sugerida por el profesor y doctor en neurociencia Francisco Mora? Es decir, en España ya algunas escuelas, a través de programas pilotos, han venido implementando cursos de educación emocional para los docentes como una forma de aportar en su capacitación y al mismo tiempo a los estudiantes. ¿No creen ustedes que en el escenario en el que nos encontramos de emergencia global sanitaria, a todos de alguna u otra forma nos vendría bien desarrollar este tipo de programas o cursos? Sin duda, estamos frente a una situación donde la educación, por ejemplo, nos ha llevado a manejar trastornos a nivel emocional y psicológico como el estrés. Y estoy hablando de toda la comunidad educativa, no solamente de los estudiantes, los docentes también, la ansiedad e inclusive la depresión. La emoción resulta fundamental a la hora de poder gestionar el aprendizaje. Al respecto, ¿cómo gestionas la emoción de tus estudiantes? De manera creativa, ¿qué es lo que has realizado en el 2020 que tú digas, esta clase me salió muy interesante? Logré, por ejemplo, captar la atención, aunque selectiva, pero la logré captar. O en esta otra parte, me fui satisfecho porque al final de la sesión, mis estudiantes me agradecieron y me dijeron que habían aprendido y que a pesar de las adversidades, están dispuestos a continuar aprendiendo. O quizá usted que me está escuchando tiene recursos que sirven para poder llamar la atención de los estudiantes. A lo largo de la pandemia, sobre todo en el 2020, y a través de los medios de comunicación, ustedes deben recordar, por ejemplo, colegas docentes a lo largo de nuestro país que han venido utilizando de manera creativa diversos recursos. Por ejemplo, uso de instrumentos musicales. Por ejemplo, atuendos, indumentarias o vestimentas relacionadas con la competencia y el contenido que se desea desarrollar o alcanzar. Solo por poner un ejemplo, he ahí una buena iniciativa de cómo gestionar emociones positivas para el aprendizaje. Si nos ponemos a pensar, si un estudiante está tenso, preocupado, triste, afligido, te pregunto, ¿tendrá posibilidades de aprender y asimilar lo que de manera didáctica deseamos compartir? A diferencia de la otra situación, un estudiante cuyos factores, que no todos los podemos controlar, claro está, se encuentra sereno, tranquilo, alegre y con mejor predisposición. Hasta su actitud se contagia. Yo creo que el aporte del doctor Mora, por cierto, sugiero revisar a través de la búsqueda en Google, los aportes, entrevistas en YouTube también, brindadas a lo largo de estos años por este especialista, porque hay muchas ideas que pueden sumarnos a nuestra experiencia de enseñanza. Recogemos nuevamente la pregunta: ¿cómo aprende nuestro cerebro?
¿Cómo aprende nuestro cerebro? Muy bien, por acá nos está llegando un comentario. Gracias. El comentario dice, los estudiantes nos han llevado a aprender más TIC o recursos para motivarlos durante la pandemia. Han aprendido a tener simpatía por su prójimo. Gracias por ese comentario que me invita a pensar que la educación no solamente significa la transmisión de conocimientos o desarrollo de habilidades cognitivas, sino también de habilidades socioemocionales que se reflejan en la actitud con la que asumimos las diversas experiencias que tenemos de aprendizaje, ya sea formal en la escuela o no formal, porque la vida misma representa una tribuna y un espacio para el aprendizaje continuo. Muchas gracias. Recuperamos la pregunta, ¿cómo aprende el cerebro? Fíjense al respecto. Por acá nos acompaña en esta lámina el órgano vital, que según el dato que presentábamos, solo representa el 2% del peso total de nuestra masa corporal, pero que consume nada más ni nada menos que hasta el 20% de nuestra energía, dependiendo de nuestro ritmo y actividades que desarrollamos en el día. Cuando hablamos de la experiencia del aprendizaje y a la pregunta, ¿cómo aprende el cerebro?, estoy seguro que la imagen que les estoy mostrando nos debe llevar a recordar que mucho de lo que aprendemos lo hacemos a través del proceso cognitivo básico llamada la memoria. Pero ello no asegura que el aprendizaje sea significativo. Es cierto que recurrimos a la memoria, al ser un proceso cognitivo básico como la percepción, como la atención. Por ejemplo, cuando hablamos de la memoria, podríamos distinguir, ya que en la experiencia de enseñanza y también de aprendizaje, podemos recurrir a la memoria de largo plazo. Esta nos sirve, por ejemplo, para evocar hechos, datos, experiencias de aprendizaje que hemos ido acumulando con el paso del tiempo, pero por alguna situación podemos actualizar. Te voy a poner un ejemplo. ¿No te has dado cuenta que cuando ingresas al mundo de la lectura o observas algún video, estos dos estímulos y recursos a la vez te conectan con alguna experiencia que has vivido en otro momento de tu vida? Ese encuentro en el terreno de la didáctica se conoce como, digamos, extrapolación, ¿no? La memoria de largo plazo resulta medular, significativa. Y quizás es esa la que deberíamos poner mayor énfasis. Pero junto con la memoria de largo plazo, también tenemos la memoria mecánica, o conocida como de trabajo. Esta famosa memoria la podemos entender cuando nuestro interés es memorizar por memorizar. Es decir, aprender para el aquí, en este momento. Muchos de nuestros alumnos aprenden utilizando de manera primordial esta memoria de trabajo mecánica para el momento. Cuando tienen que, por ejemplo, prepararse para una evaluación del tipo prueba objetiva. Sobre todo cuando de lo que se trata es de memorizar datos. Con ello, memoria de largo plazo y memoria mecánica o de trabajo, quiero decirle a usted, colega docente, que en definitiva, nosotros como especialistas en el terreno de la educación, debemos gestionar a través de estrategias el fortalecimiento de estas dos formas de memoria. Pero podríamos decir que no se asegura que la experiencia de aprendizaje sea significativa. Entonces, una vez más, deberíamos formular la pregunta: ¿cómo aprende el cerebro?
Si no basta únicamente con la memoria, entonces, ¿qué más tendremos que aprender a gestionar? Y aquí van a aparecer importantes aportes. Por ejemplo, está demostrado que nuestro aprendizaje puede llegar a ser más significativo, tomando la teoría de Ausubel, si somos capaces de construir, de diseñar, porque eso es tarea del docente, un entorno en el que nuestros estudiantes logren experimentar. La imagen, sin duda, es una alusión a lo que intento transmitirles. Esa teoría en la que normalmente nos debemos apoyar para darle el sustento, el marco teórico a la información que queremos compartir, debe ir acompañada de actividades diseñadas por el profesor para invitar al estudiante a experimentar. Y la experimentación está en todo. No reduzcamos la idea de experimentar únicamente a las áreas curriculares propias de las ciencias naturales. No, también experimenta el estudiante cuando el maestro lo desafía con un reto o ejercicio. El estudiante experimenta cuando después de una lectura se encuentra, por ejemplo, con un trabajo para realizar ejercicios inferenciales, emitir su juicio crítico valorativo. Ahí está la experiencia de la experimentación. Cuando frente a un video se le pide, por ejemplo, identificar las ideas más relevantes o hacer un comentario del mismo. La experimentación, por lo tanto, es transversal a cualquiera de las áreas curriculares en las que nosotros desarrollamos. Otro recurso interesante, si queremos realmente gestionar aprendizajes significativos, es que intentemos volver coprotagonistas a nuestros estudiantes. Por ello, pensar en un proceso tradicional en que el estudiante asuma una actitud pasiva y solo se limite a escuchar, ya no es posible sostener este postulado. De lo que se trata, hasta cierto punto, es que el docente pueda generar entornos de aprendizaje, sea a distancia o remoto, o sea virtual. Va a depender con qué recursos, con qué materiales cuenta para poder involucrar. Obviamente, seguramente muchos debemos estar extrañando la presencialidad de esta experiencia de aprendizaje y enseñanza. Porque normalmente podíamos formar grupos de trabajo, proponiéndoles retos, ejercicios, construcciones, todo ello gestionado desde los modelos didácticos y las teorías del aprendizaje como el constructivismo o el conectivismo, por ejemplo. Involucrar. Y junto con el involucramiento también sería interesante, por ejemplo, la práctica. No nos quedemos únicamente en una disertación o impartir la clase. Los profesores deberíamos empezar un poco a liberar la idea o una creencia o paradigma que hemos ido atendiendo. No dictamos clase, gestionamos el aprendizaje para lograr que éste sea significativo para nuestros alumnos. Y la práctica nos acerca a otros momentos didácticos que lo vamos a ver en una próxima sesión, y si es que están muy interesados en conocer, pues sigan acompañándome. Me refiero a la metacognición y a la evaluación. Con ello, también quiero decirles que recojo y hago mías las palabras que pronunciara Confucio, importante pensador que tuvo y sigue teniendo una influencia positiva en el terreno de la filosofía, al decirnos: dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme partícipe de algo y lo aprenderé. Nada más cierto y preciso para relacionarlo con las tres ideas que anteriormente se impartieron: cómo funciona nuestro cerebro, practicar, ¿verdad? ¿Qué más era? Junto con practicar,
Decíamos, involucrar y experimentar. Si esto sucede en nuestra experiencia de enseñanza, lo más probable es que logremos generar experiencias de aprendizaje positivas, favorables, y la significación la tiene que dar cada persona, cada estudiante, pero claro, es tarea del docente poder gestionar ese trabajo. Y ahí tiene que aparecer la creatividad del docente. Para ir avanzando y cerrando también ya con esta sesión, porque el tiempo vuela, me gustaría comentarles que dentro del tópico neurociencia y neuroeducación y motivación, es importante recordar que hay ciertos factores que favorecen la experiencia del aprendizaje. ¿Cuáles serán estos? De acuerdo con la fuente de información revisada, Cognifit, aquí está el enlace, seguramente si están interesados en la transmisión en vivo, van a encontrar un enlace que les da el acceso al material que en este momento les vengo compartiendo. ¿Cuáles son aquellos factores que favorecen el aprendizaje visto desde el terreno de la neuroeducación y ligado a la motivación? Veamos a continuación. 1. Una imagen vale más que 1000 palabras. El siglo XXI, principalmente, y de acuerdo a la cierta bibliografía revisada,
Gracias. ¿Me avisaron? El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en este contexto de pandemia han cobrado y seguirán siendo útiles. Dejaron de ser ya desde hace muchos años en solo una moda para convertirse en una realidad, y hoy instrumentos casi indispensables para la gestión del conocimiento, de la información y por ende del aprendizaje. Como percepción y como profesional de la educación, podría vaticinar que las tecnologías han llegado en este proceso de cambio para quedarse, y por ende la escuela, en tanto institución que se encarga de velar por el aprendizaje, va a tener que saber manejarlas para poder ofrecer una oferta y un proceso de enseñanza relevante para esta y las futuras generaciones. De igual manera, es importante, como penúltimo factor, que incluyamos, en la medida, en las posibilidades de los recursos que contemos, con la actitud para asumir de manera positiva y con mucha creatividad e ingenio, incluir la parte lúdica. Por ello, en los últimos años ha aparecido una importante metodología del aprendizaje, la gamificación, que seguramente abordaré y desarrollaré en otro tópico de este curso. Pero también nos está diciendo que todo el aprendizaje no puede reducirse únicamente al hecho mismo de las áreas curriculares. Nos está diciendo involucre e incluya el juego, porque esta experiencia nos va a ayudar, por ejemplo, a manejar nuestros niveles de estrés, ansiedad. También es importante trabajar en el tema de ocio, hacer pausas activas que ayuden también a refrescar a nuestro cerebro y organismo. Incorpore un buen descanso. Usted, maestro, que seguramente en 2020 lo ha dejado agotado y lo entiendo perfectamente, los estudiantes y con ello también los padres de familia, que nunca como antes han estado tan pendientes del proceso de aprendizaje de sus hijos. Estos son algunos de los factores que podríamos considerar a la hora de gestionar el aprendizaje. ¿Crees tú que existan otros? Me parece que sí, pero que podríamos abordar en una próxima sesión. ¿Qué te ha parecido hasta acá? ¿Qué dudas se te han presentado? ¿Qué comentarios o preguntas desearías formular de este binomio que se ha ido desarrollando relacionado con la neuroeducación, así como con la motivación? Solamente algunos factores, pero estoy seguro que podríamos seguir desarrollando y abordando otros tópicos o temáticas. Y esto de la neurociencia, que viene del terreno de las carreras ligadas al estudio del ser humano, que también toma aportes importantes de la psicología cognitiva, por ejemplo, también resulta una herramienta más que valiosa para el escenario actual en el que nos encontramos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces resulta que la práctica docente está ligada mucho a la creatividad. Busquemos entonces mecanismos, recursos y estrategias para poder gestionar esta motivación. Si hay preguntas, atenderé de manera gustosa. Si te ha gustado este tema y te gustaría compartirlo con otro colega, puedes hacerlo en este momento. También informarles que dentro de unos minutos continuaré con el curso para empezar el segundo módulo, en el que vamos a empezar a desarrollar o trabajar la motivación, ahora sí, enmarcada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que hemos venido desarrollando en este primer módulo. Entonces la invitación está hecha.
Quiero también aprovechar este espacio que generosamente me brinda CAMEX Perú, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, para dejarles algunos datos de referencia, porque siempre, como decía John Cotton Dana, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Si te interesa recibir algún material adicional o información de este tópico u otros relacionados con el terreno de la pedagogía, la didáctica y la educación, te dejo mi correo personal, Jesús-Paiva, eso sí, escribir con B grande o B labial, porque si no, no llega. Y de igual manera, por WhatsApp al número que aparece en pantalla o a través de las redes sociales. Los dejo entonces hasta acá para poder en breve ya dar inicio a la temática que viene a continuación. Si ya no hay preguntas, me despido de ustedes, pero regresamos en breve. Muchas gracias.